Bienvenidos a este capítulo de historia. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Para que una guerra haya durado tan solo 6 días es porque la superioridad militar de un bando fue inapelable. Israel demostró en 1967, con una guerra relámpago, que podía vencer no a uno, sino a 4 países árabes al mismo tiempo: Egipto, Siria, Jordania e Irak. Su victoria fue tan aplastante que Israel ocupó una serie de territorios que no le pertenecían, entre los cuales se encuentra Cisjordania. Cisjordania es un espacio de apenas 6.000 kilómetros cuadrados y, a pesar de ser tan pequeño, supondría una parte con la cual componer el futuro Estado palestino. Recordemos que los palestinos son un pueblo milenario y autóctono del Medio Oriente que aún permanece sin un Estado propio. El problema es que el actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con el espaldarazo del estadounidense Donald Trump, quiere anexionarle oficialmente al Estado de Israel cerca de un 30% de los territorios de Cisjordania. Estos territorios en Cisjordania son donde el pueblo judío nació y se desarrolló. Es hora de aplicar la ley israelí y escribir un nuevo y glorioso capítulo en la historia del sionismo. Para los que siguen de cerca la historia del conflicto entre árabes e israelíes, sabrán que inmediatamente después de que la ONU le concedió a Israel su nuevo Estado, los países árabes buscaron invadir y expulsar a los judíos. Ese fue el primero de una larga serie de conflictos que se han librado por más de 70 años en Medio Oriente. Pero sin duda, el más corto e implacable fue el de 1967. En 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó gran parte de la aviación de Jordania, Siria y Egipto. Al ver que eran superiores militarmente, las divisiones terrestres de Israel invadieron ciertos territorios. A Egipto, por ejemplo, le arrebataron el pedazo más grande, toda la península del Sinaí. Es el lugar geográfico que conecta al Mediterráneo con el Mar Rojo, la bisagra del Canal del Suez para por barcos comunicar a Occidente y a Oriente. Años más tarde, el presidente egipcio Anwar el-Sadat logró recuperar estos territorios tras los acuerdos de Camp David de 1978, bajo la condición de reconocer a Israel como un Estado-nación. El hecho de que Egipto fuera el único país de la Liga Árabe de Naciones en reconocerlo le valió la expulsión de la Liga y ser visto como un paria por los árabes. Pero el Sinaí fue el único territorio que Israel entregó de vuelta. De resto, se anexionó los Altos del Golán en Siria, tomó control por completo de Jerusalén, levantó asentamientos judíos en Cisjordania e impuso un bloqueo militar a la Franja de Gaza. En mi opinión, la soberanía israelí debería haberse anunciado justo después de la Guerra de los 6 días, porque estos territorios nos pertenecen de acuerdo con todos los estándares legales. Hoy pagamos un precio por no tomar una decisión desde la guerra de 1967. Implementar la soberanía sería una fuerte declaración de que esos territorios, aunque no lo son todos, pertenecen al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es tan antiguo como el pueblo de Palestina. Los judíos habitaban las tierras en disputa desde la era antes de Cristo, pero luego llegaron los romanos y en nombre del cristianismo expulsaron a los judíos, de manera que tuvieron que vivir en el exilio por cerca de 2 milenios en Europa. Mientras tanto, Mahoma fundó el Islam en el siglo VI y la conquista del mundo árabe musulmán expulsó a los romanos de Medio Oriente. Ya en el siglo XX fue la ONU quien intentó resolver la disputa proponiendo la creación de 2 estados independientes y dejando a Jerusalén bajo un mando internacional. Los judíos aceptaron, los palestinos no, y comenzaron las guerras. Guerras que Israel ha sabido aprovechar para aumentar su influencia y reducir la de Palestina. El anuncio de la anexión representa el golpe final para la creación de un Estado palestino y representa una declaración de guerra contra nosotros. Por eso hoy estamos todos reunidos, Fatah, Hamás y los demás, porque discutiremos y tomaremos la decisión apropiada frente al comportamiento de la ocupación, que es nuestro enemigo. Estados Unidos había sido en 1993 no solo el mediador, sino también el garante para que palestinos e israelíes se reconciliaran.
Así fue como Yasser Arafat e Isaac Rabin se estrecharon la mano y plantearon una solución al conflicto con los acuerdos de Oslo. Pero esos acuerdos fracasaron casi de inmediato. Ahora, con Donald Trump de presidente, Estados Unidos propuso nuevamente un plan de paz que llama el Acuerdo del Siglo. Un acuerdo que no ha tenido en cuenta a los palestinos y que apoya las anexiones de Israel. Este plan no traerá paz ni estabilidad a la región y, por lo tanto, no aceptaremos este plan. Enfrentaremos su aplicación en el terreno. Este es el resumen del proyecto que se nos presentó. Este es el estado que nos darán. Es realmente como un queso suizo. El queso suizo al que se refiere Mahmoud Abbas no es más que una analogía a los huecos u orificios de un queso gruyère, de un queso emmental, es decir, una Cisjordania fragmentada y no consolidada. Pese a que la comunidad internacional rechaza con vehemencia las acciones de Netanyahu, Israel avanza con el apoyo de Trump y los palestinos se cargan de indignación. Aquí terminamos este capítulo. Gracias por su audiencia. Suscríbanse y síganme con más historias en france24.com.